de Dios? ¿O tiene su límite? Aquí nosotros podemos ver cuál es la importancia o el valor que tiene un siervo de Dios para Dios. Sí. Porque uno mismo, y voy a poner como ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces cometía pecados, muchas veces ofendió a Dios y constantemente lo hacía, partiendo desde muy atrás, desde el tiempo de Moisés, que Moisés subió y estuvo en el monte Sinaí y rápidamente el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de Moisés y se corrompió el pueblo y empezó a darse a la idolatría. Y Dios se molestó, Dios quería destruir el pueblo. Más ahí, delante de Dios, estaba Moisés. Y Dios le dice a Moisés, apártate de este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y yo lo destruiré y a ti te pondré sobre un pueblo mejor que este. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés, él podía hacerse a un costado, dejar que Dios destruyera el pueblo, porque poderoso es Dios para levantar otro pueblo. Sí. Pero ahí estaba este hombre, un hombre de Dios, que se postró en tierra, dice la Escritura, en presencia de Dios, y le suplicó a Dios por el pueblo. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? El pueblo, por mucho que se hubiese arrepentido del mal que habían hecho, Dios a ellos no los iba a escuchar. Dios no les iba a dar oído, porque Dios dijo por medio del profeta Amós: no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Y a quién va a oír Dios? ¿Va a oír Dios? Hace un momento David lo mencionaba en un comentario, que por palabra de Job, que Dios le dijo a aquellos hombres que fueran con Job y que Job orara por ellos, porque ciertamente a él iba a oír y no a aquellos tres amigos. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene un siervo de Dios, o que tiene un profeta de Dios, o un apóstol? Es que son ellos los que pueden hablar con Dios. Ellos son los que Dios les considera sus amigos. Siendo sus amigos, entonces ellos tienen esa facultad. Son los únicos, y en eso nosotros textos abundaríamos de la Escritura, donde mencione de que su siervo habló con él, que su siervo intercedió. Hace un momento nos mencionaba también Vani un ejemplo muy hermoso de la palabra, de cómo Abraham habló con Dios para interceder por un pueblo, no solo por un pueblo, sino que por algunos pueblos que estaban muy juntos, como lo fue Sodoma, Gomorra y los pueblos a su alrededor, de que Dios habló con Abraham en una confianza tan íntima, que Abraham le pidió a Dios por ese pueblo, y Dios oyó a Abraham. Pero dice la Escritura que ni siquiera a 10 justos encontró Dios en ese lugar, entonces lo destruyó. ¿Qué podemos sacar como conclusión en eso? De que sin un siervo de Dios no habría reconciliación del hombre para con Dios. Así de sencillo. Y mira, ya que mencionas a Abraham no lo detuvo nada lo hizo claudicar, nada lo hizo desistir de su misión con Dios. Y que mencionaste también a Moisés, un profeta, un siervo de Dios que sufrió muchísimo materialmente, carnalmente, que vivió pues un tiempo muy difícil, y aún así persistió en obedecer la voz de Dios. Y debieran de haber estado agradecidos con ellos, aquellos ingratos. Deberían de estar agradecidos con Moisés, y sin embargo buscaban su mal, buscaban incluso matarle. Incluso ellos pensaban, bueno, pues ¿qué nos falta si nosotros también somos como Moisés? ¿Qué nos falta porque ha de ser él? Bueno, a mí tampoco me falta nada para ser un siervo de Dios, a mí tampoco me falta nada para ser un apóstol. Físicamente no me falta nada. Lo que me falta es ser elegido de Dios, lo que me falta es ser escogido de Dios. Y a Dios no se le puede ordenar, a Dios no se le puede decir o sugerir. Simplemente Él, como toda sabiduría que está en Él decide el mejor rumbo de su pueblo y quién lo guíe. Momento de hacer nuestra segunda pausa radiofónica, no sin antes recordarle nuestro teléfono que tenemos para usted, 3770-2025 y 3770-2014. Lada sin costo, 01800-800-5536. Escríbanos en Facebook a la página La Luz del Mundo Hoy. Ya estamos de vuelta después de esta pausa. Seguimos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
María Fernanda Macías. Bien, ya estamos de vuelta con usted en el último segmento, en el último párrafo de su programa con sentido fraterno, La Luz del Mundo. Y acaba de escuchar usted la melodía, la alabanza Ay Siervo de Dios, en la voz de Abdiel Joaquín. Bueno, pues le agradecemos a Brian Bautista que nos sintonice esta melodía. Bueno, pues hay un saludo de parte de Gustavo Prado para Kiriat Prado, de parte de su padre, que la quiere mucho, y de su madre también. María Fernanda Macías nos comenta y escribe: la oración de los siervos de Dios tiene un valor único, alto e importante, porque nuestra alma vive protegida, segura y muy cerca de Dios. La oración de los siervos de Dios nos trae perdón, reconciliación, paz y muchas cosas más. Una grande comunicación con Dios. El que la alcanza, para mí, es totalmente inexplicable el inmenso valor que tiene. Solo puedo decir que es indispensable para nuestra alma. Que Dios les bendiga. Bueno, saludos desde El Salvador y les agradecemos el que nos sintonicen. Asimismo, Clarisa Álvarez nos escribe, dice: la oración es comunicarse con Dios, decirle su pena o nuestra pena y poder estar en paz con Él y con uno mismo. Orar de corazón es recibir el amor de Dios. Así recibimos sus bendiciones. Dios les guarde. Bueno, agradecemos a los que nos han escrito y bueno, les agradecemos su atención. Y vamos a proseguir con este tema porque hay bastante todavía que ampliar. Nos tiene por aquí algo Noé. Adelante, Noé, con algún comentario que tienes por aquí en un texto. Y ahorita vamos contigo, Vani. Mira, Pablo, lo importante que es una oración de un apóstol de Dios verdadero. Dice en 2 de Corintios 5, 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se la dejó a sus apóstoles. Sí. Y sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí dice que se los encargó a sus apóstoles. Y aquí vemos la importancia que es la oración de un apóstol de Dios. Y esa oración trae consigo mismo la reconciliación. Sí, por supuesto. Es algo muy importante, porque si un apóstol de Dios no pide por nosotros, nuestra oración no es escuchada por Dios. Muchas personas tienen esa falsa confianza que cualquier persona hace oración. Sí lo hace, pero no saben si Dios la escucha, si Dios atiende la plegaria, su oración. Pero cuando un apóstol de Dios intercede por su pueblo, por su iglesia, es una oración que la escucha directamente Dios, porque Él es el único que puede interceder, que tiene la reconciliación para nuestras almas. ¿Cómo ves, Pablo? Es algo importante la oración de un apóstol verdadero para el perdón de los pecados de la comunidad cristiana. Por supuesto que sí, Noé. Y mira, por ejemplo, me viene siempre a la mente, me viene siempre a la memoria el apóstol Pablo, todas las vicisitudes, todas las cosas que padeció en grande manera, muchísimo, amenazado de muerte, perseguido también, cuando antes fue perseguidor, después es perseguido, y padece muchas cosas, estar siempre con el temor de que fueran a matarlo, incluso en Éfeso, pero en el mismo Éfeso sabían de la importancia del apóstol Pablo, incluso no querían que se fuera de ahí, incluso le abrazaban: no te vayas, porque había una gran amenaza, y sin embargo el apóstol Pablo pues los tranquilizaba, los calmaba y les hacía recordar que tenía una misión. Tienes algo muy interesante, Vani, que me gustaría nos lo leyeras y que un poquito nos lo leyeras acerca del punto que quieres ofrecernos. Bueno, como un punto intermedio para
para dar un seguimiento a algunos textos que sí me parecen apropiados para el tema. Estamos hablando de la intercesión. Yo creo que algunas personas, no todas, a lo mejor no acaban de comprender lo que es interceder. Interceder generalmente se entiende por el hecho de que una persona sirva de medio para evitar una sanción, un castigo, sí, sufrimiento, etcétera. Digámoslo así, cuando una persona hace cualquier tipo de crimen ante la sociedad, digamos, mata accidentalmente a un semejante, a un prójimo, lo que hace el abogado es interceder ante esta persona en el juicio, y según las condiciones y según lo que haya de pasar, esto, si es favorable, la persona será absuelta. En la intercesión que entendemos espiritualmente es semejante. La intercesión que los siervos de Dios, y específicamente hablando ya en este punto, refiriéndonos a los apóstoles, la intercesión de un apóstol santifica, da comunión con Dios. Y nada más citaré el texto, pero allá para las personas que saben de Biblia, en Apocalipsis o la Revelación de Juan, dice que ninguna cosa que hace maldad, que habla mentira, que practica pecado, en pocas palabras, puede entrar en el reino de Dios. La intercesión santifica. Y quiero leer esta parte de la escritura. Desde Juan capítulo 17, desde el versículo 14, quiero leer. Es un poquito largo, pero me voy rápido. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y quiero dar a entender como punto medio que él se está refiriendo a sus apóstoles en este momento. Vani, cuando hablamos de esa acción mediática, no precisa que un apóstol, que un siervo de Dios, que un profeta interceda en favor de aquella persona por algún ilícito, sino también puede ser por una simple necesidad, sí, o por una necesidad grande, por supuesto. No precisa decir, bueno, para que Él nos perdone, para que por medio del apóstol nos perdone, para que por medio de Moisés nos perdone. Quiere decir que se ocupa en todo momento, en todo tiempo. Sí, por supuesto, en todos los medios. Y como otro punto que agregar, hay gente que dice, es que los apóstoles ya se acabaron, es que los apóstoles fueron 12, y si acaso hay gente que incluso que no entiende y no acepta la elección del apóstol Pablo y la pelea. Ya hemos hablado en otros programas, el apóstol Pedro manda cartas y reconoce la elección del apóstol Pablo. Estas palabras del Señor en profecía, porque es profecía lo que Él está hablando, son muy importantes de entender en este mundo y en esta era en la que vivimos. Desde el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Quiero brincarme, sí es muy largo lo que estoy leyendo, pero es algo que sí pues debe de quedar aclarado, porque de esto depende nuestra salvación. Lo que también dice Juan, en primera de Juan, desde el capítulo 1 en adelante, nada más voy a leer el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es, pues bastante interesante lo que nos has leído, Vani, y te agradezco mucho. Bueno, pues nos quedan unos minutos, un último comentario que nos quieras hacer, David, al respecto. Sí, con respecto, porque también hay personas, bueno, que como ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad?, que a veces toman textos bíblicos para favorecer el pensamiento que tienen ellos de que no hay la posibilidad, no hay la cavidad de que haya un siervo de Dios, de que no se ocupa, que dicen que por gracia somos salvos, que ya Cristo hizo todo, que ya Cristo reconcilió a todos por medio del sacrificio.
Y sí, en verdad hizo una reconciliación al pueblo gentil para que nosotros pudiéramos tener acceso al pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo. Más sin embargo, la reconciliación total es cuando se cree en el enviado, en el que Dios ha elegido. Si no, pues podremos caer en el error de aquellos judíos que le decían a Cristo: ¿quién es para perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Ellos desconocían que Dios estaba en Cristo. También haciéndoles una invitación de que pues conozcan la iglesia, de que conozcan bien, lo que se practica aquí, ¿verdad? Sí. Es que porque sus frutos los conoceréis. Así es la prueba que señaló Cristo para los apóstoles de Dios. Y fíjate, Rodrigo, me sorprende, me llama la atención lo que Manny dice, porque muchos decían, pues Pablo no es nada, hablando del apóstol Pablo. Me sorprende que alguien falso, un apóstol falso, en este caso el apóstol Pablo, haya tenido tanto arraigo y tanto arrastre en las gentes, en Asia, por supuesto, en Europa y en otras partes más donde predicó incansablemente. Me sorprende que un hombre falso como el apóstol Pablo haya tenido tanto éxito. Es que eso no son ellos en realidad. Claro que no es que sean el mismo apóstol Pablo. Él decía, o sea, no es un trabajo mío, sino que la gracia de Dios en mí. Entonces vemos nosotros cuán importantes son los hombres de Dios. Si Pablo hubiese sido un hombre falso, el trabajo, como Gamaliel lo mencionó, dice, no, pues si este trabajo es de hombres, déjenlo, porque lo que es de hombres se acaba. Pero si es de Dios, dice, no, mejor déjenlo, porque no sea que estemos peleando contra Dios. Y en el apóstol Pablo se vio claramente esa situación. Su trabajo no era de hombres. Por eso mismo se ve el crecimiento, el trabajo tan incesante que él mismo tuvo, que él mismo llevó a cabo. Fue el apóstol que en ese momento, en ese tiempo, más viajó, que más extendió el evangelio, llegando hasta a Europa e inclusive a España. Pero también es importante mencionar de que el apóstol Pablo no fue el último apóstol. Y eso mismo, nosotros, como muy bien David mencionaba, hacemos la invitación a las gentes para que venga a este lugar, venga a esta colonia, venga a esta iglesia y conozca cuál es la doctrina que predica la iglesia a la luz del mundo. Sí. Una doctrina que ha sido no estudiada por hombres, no aprendida por hombres, sino que ha sido una doctrina revelada. Y por lo que hemos visto, esta revelación viene directamente a sus siervos, los apóstoles. Claro que sí, te agradezco tu intervención también. Noé, un último comentario, tenemos unos segunditos. Exactamente así como dijo Rodrigo, la oración de un apóstol de Dios es muy importante. Y en la iglesia a la luz del mundo, si alguien duda o quiere enterarse lo que pasa en la iglesia a la luz del mundo, yo les hago una invitación a las personas que nos están escuchando ajenas a la luz del mundo, que vengan, los invito para que vengan a conocer la palabra de Dios verdadera. Los invito para que vengan a aprender a cómo se hace una verdadera oración. La invitación siempre está abierta. Vani, un último mensaje a nuestro auditorio. Nada más quisiera, corroborando lo que mis compañeros dicen, hay un texto en Juan 7:26 en adelante. Da a entender simplemente que los que dudaban de Cristo en su tiempo, Él les decía, poned en práctica esta doctrina y conocerán si es de Dios. Les invitamos a venir y a que escuchen. Y si quieren poner en práctica para entender verdaderamente si la iglesia es de Dios o no lo es. Claro que sí, les agradezco la venida de los cuatro aquí, y pues gracias a usted sobre todo, un saludo de parte de Daniel Pérez Arellano, nuestro productor, y les agradecemos bastante el que nos esté ayudando en la parte técnica, nuestro productor también de Radio 24/7 Internacional, y por supuesto de La Luz del Mundo Hoy. Agradezco a nuestros amigos del 850 de AM que nos hayan seguido, así como a nuestros amigos que nos escuchan en la Penal de Puente Grande. Un saludo para todos ustedes, deseando que este año 2015 la paz de Dios siempre esté con ustedes. Así como Rubén Pérez ahí en la 850, también aquí a Abraham Bautista, y también ahí sí Tebat, su ayuda generosa que nos han brindado. Mi nombre es Pablo Durán Carrillo y me despido de usted deseándole de todo corazón y diciéndole que Dios le bendiga.
queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.